Hola ideadores, hoy vamos a aprender a hacer una corona como esta, con el papel que nos sobró de hace un par de semanas y piñas y un aro de Polispan. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Pues hoy vamos a empezar con este círculo o aro de Porex o Polispan que podéis encontrar en cualquier bazar y más ahora por estas fechas. Y con él, pues ya suponéis, vamos a hacer una corona de Navidad. Tengo por aquí, si me visteis el vídeo la semana pasada, hicimos un arbolito de Navidad. Y os dije que si os habían sobrado tiras, que no las tirarais, porque las voy a usar ahora. Bueno, os voy a dejar por aquí y en la cajita de descripción el vídeo de la semana pasada para que lo veáis si no lo habéis visto. Pero básicamente esto es papel crepé de 240 gramos. He cortado tiras y luego les he hecho cortecitos y luego a los cortecitos les hago un poco así para enroscarlo. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlo a mi aro, pero no a todo el aro. Voy a ver para qué me llega con lo que tengo, si tengo que poner un poco más, pero no quiero rodear todo el aro con esto, porque no quiero que sea todo igual, quiero dar un poco de originalidad. A ver, lo voy a pegar, como veis, con silicona caliente. Tener cuidado si la silicona está muy caliente. Bueno, lo primero, no os queméis, y lo segundo, que no haga daño al Polispan. Pues voy a ir pegándolo así, como en espiral, para que vaya avanzando y quedando unas por encima de otras, para que luego sobresalgan las hojitas, porque esto os está imitando como unas hojitas de hábito. Hasta aquí me ha llegado la pintura, o sea, los papeles crepé que yo tenía cortados, y podéis ponerle más o menos lo que os apetezca. Yo voy a dejarlo así, y ahora al resto lo que voy a hacer va a ser pintarlo con una pintura verde boj. Pintar el fondo, porque sobre esto voy a pegar cosas, pero por si me queda un poco alguna zona descubierta que no se vea el blanco. Como esta pintura es acrílica, si fuera la tiza no tendría problema, la aplicaría directamente, pero como es acrílica, primero voy a aplicar una imprimación, un gesso, una imprimación todoterreno, lo que tengáis, y luego ya aplicaré la pintura. La voy a aplicar por esta zona. Aquí lo que haré será levantar un poco, luego lo podré volver a bajar, pero de todas maneras esta zona luego la voy a tapar bastante, así que no os preocupéis. Y cuando esté seco, volvemos. Pues ahora que tengo así mi corona, la voy a rellenar con todas las piñas y cositas que tengo por aquí. Antes de nada quiero ponerle el cordón para colgar. Voy a usar este, así que voy a cortar. Haré un nudo y lo iba a meter aquí, pero creo que mejor lo voy a sujetar con otro trozo del cordón, porque es que si no, igual luego con el peso se me sale. Lo podéis hacer entonces con el mismo cordón. Es que estoy un poco obtusa últimamente.
ya voy a comenzar pues a pegarle cositas y adornitos. A mí me encantan estas piñas, que las voy a alternar también con otras piñas más pequeñas. Y en este otro lado sí que voy a poner alguna cosita, pero mucho menos. O sea, la carga va a ir en este lado y en este lado simplemente para que no esté tan descompensado voy a poner alguna bolita o alguna piñita, pero poquito. Y en la parte de arriba quería poner un lazo, pero lo he puesto tan así que yo creo que no me da ni para poner lazo. Aquí. Aquí tengo que poner otra bola para tapar eso. Espera. Y aquí arriba pues lo voy a sujetar. Aquí en el colgante. Le quitaré todos los hilos y estará lista. Y así de fácil tenemos hecha una corona para estas navidades. A mí me gusta que sea así, asimétrica, pero vosotros la podéis hacer como más os guste, utilizando muchas piñas y adornitos y un poco de papel crepé. ¿Os gusta? ¿Os animáis a hacer la vuestra? Nos vemos pronto, ideadores.